El problema es que cuando demasiados actores usan la IA como narrativa sin sustancia, el mercado se vuelve inmune. Los médicos, los hospitales, quien quieras poner como usuario, al escuchar inteligencia artificial, automáticamente va a activar un filtro de escepticismo que no le va a beneficiar absolutamente a nadie, y eso le hace daño a los que sí están haciendo un trabajo real. Hola y bienvenidos, soy Ricardo Martínez y como cada semana hablamos de lo irreversible en el mundo, la vida y los negocios. Hola Jorge, bienvenido. ¿Nos puedes contar a quién tenemos de invitado? Esta semana vamos a estar con Eric Salazar. Eric comenzó su carrera en temas de diseño para marcas como Swarovski, como Mundo Joven, pero se fue desarrollando como más así en la parte de marketing. También participó en NTT, enfocado en la parte de ventas, y eventualmente brincó a We Company, una empresa muy importante en la industria de seguros y de salud. Después de eso, fue coordinador de la asociación HealthTech en México y actualmente lidera Health Hub Latam, que es una organización que precisamente centraliza a los diferentes participantes de la industria de salud. Hoy Eric viene a contarnos un poquito de cómo su perfil creativo ha ido navegando en esta rigidez de pronto corporativa, cómo ha ido cambiando la industria InsurTech y la industria de salud, y bueno, pues cómo se ha ido transformando principalmente las diferentes comunidades dentro de estas industrias. Entonces, pues fue una conversación padrísima. Bienvenidos todos, disfruten Irreversible y pues adelante. Hola Eric. Hola Eric, ¿cómo estás? Bienvenido a Irreversible. Hola Jorge, muchas gracias. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Rick, también aprovecho para saludarte. Hola Eric, bienvenido. Mucho que platicar. Muchas gracias, pues estoy en sus manos. Platicando con personas, conociéndote un poco, pues me han dicho de lo multifacético que eres, ¿no? De pronto alguien que... Y además tu carrera lo dice todo, ¿no? De pronto has estado en muchas industrias, en posiciones muy diferentes unas de otras, y pues de pronto me platicaron que eres un apasionado de la música y que justo de pronto empiezas a meterte yendo a visitar un lugar donde tocan música y te empiezas a relacionar, que otra cosa que es muy, muy de ti porque manejas comunidades y ya llegaremos a eso, pero este relacionamiento te lleva a terminar tocando en el lugar en el que ibas a ver y terminas de DJ ahí. Entonces, cuéntanos un poquito esa historia, cómo terminas ya tocando y metiéndote al mundo también del DJ. Pues creo que tiene un fondo mucho de pasión y es importante compartirlo porque creo que también es una parte que me ayuda a mí a tomar mucha guía sobre a lo que hoy me dedico en lo profesional y como hobby. Hace muchos años me dediqué como fotógrafo en el área de espectáculos, pues porque quién sabe que el ocio me ganó mucho tiempo. Y hace 15 años era una situación donde todavía antes de que existieran los influencers y toda esta onda, había un modelo en el que tú podías participar en eventos de la famosa prensa. Esto que tenía tanto cuidado, que en algún momento fue como muy exclusivo y demás. Se abrió medio de repente una visión a empezar a procurar medios de internet, con mi curiosidad también en intentar permanecer en ese tipo de invitaciones, de sitios, de relaciones. Pues fue un cambio súper drástico, ¿no? Podría decir ahí haciendo el ridículo con mis primeros typings de Hola Mundo y después generar un pequeño blogcito en WordPress y demás. ¿A qué va con la música? Que cuando esperaba a esos artistas en las conferencias de prensa, te echabas 2 horas completas el disco una y otra vez porque pues venía atrasado o te citaban con mucha anticipación. Y creo que eso me abrió mucho la perspectiva porque yo era muy cerrado a muchos géneros. Pero ya estar ahí, conocer la perspectiva, el por qué nace un disco, etcétera, padrísimo en ese sentido.
me empezó como a abrir mucho ese oído, ese gusto ecléctico en muchos sentidos y pues vaya, con el tiempo me entró un vicio adicional que es el coleccionar vinilos y encontrar ya ahora esta tendencia donde empezaban estos bares de alta fidelidad en equipo de sonido y demás, pues cómo termina de DJ, no lo sé. O sea, sí es algo que hacía antes en un modelo digital, pero recuerdo de repente me volteo en una barra y ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué música te gusta? ¿También coleccionas? Oye, ¿tú quisieras participar el día de mañana? Le digo, no sé. ¿Cómo está la onda? Tienes que tocar 4 horas. Tengo material, pero pues como que no sé si Rafael se mezcle muy bien con David Bowie, ¿no? 4 horas de todo un poco, va a estar medio curioso. Y me rompió mucho esos miedos, que creo que algo importante aquí es que todas las cosas que he logrado vienen de la mano a cuando alguien te da la oportunidad o cree en lo que puedes hacer, te cambia absolutamente todo el chip. Pero todo viene de esas oportunidades y esta persona es un DJ que lleva muchos años en la industria, se llama Snow Caveman. Me quitó mucho esos miedos, ¿no? Me vale si pones media hora de un disco y media hora del otro lado, tú dale, ¿no? Entonces, de repente llego a casa, me pongo a escombrar todo como para hacer una selección y se vuelve un nuevo hobby. Entonces, después sigue, prácticamente, no lo hago profesionalmente, participo una vez al mes en algún lugar y yo creo que es la manera en cómo descargo mucho de lo que hago hoy en la industria, porque es un sector complicado, de mucho estrés en la toma de decisiones y ahora pues tener este hobby que te ayuda a descargar a través de tus pasiones, a través de la música y que a alguien más le guste lo que estás compartiendo, pues es una bendición, digo yo, ¿no? La forma ahora debería ser nuevo lenguaje del amor, escoger la música favorita para que alguien más la disfrute, pues qué te digo, creo que es algo que me ha llenado últimamente. Me encanta, tocas varios puntos como bien interesantes. Uno, justo de pronto estos hobbies que tenemos, los hemos tocado en algunos momentos en conversaciones con otras personas, pero algo que mencionas y se me hace bien interesante es cómo te sigues poniendo en el foco, ¿no? Así y el estrés de no la puedo regar, ¿no? Y entonces, de pronto creo que sí hay un poco esta adicción a la presión, ¿no? A sentirnos retados y seguir con pues sí, con estas dinámicas en las cuales de pronto, pues todos están volteando a ver, no hay tanto margen de error. Y digo, entiendo que no es lo mismo, pues estar llevando una comunidad y de pronto tener eventos donde van cientos o miles de personas y de pronto pues no puede salir nada mal, a que a lo mejor te equivoques en cómo metes o mezclas una canción con otra, pero que en ese momento, dándole el valor que tú tienes hacia ese hobby o hacia esa pasión, pues por supuesto que no lo quieres hacer mal, ¿no? Y por supuesto que quieres que salga perfecto porque tú lo estás apreciando, ¿no? Y es el valor que tú le estás dando a las cosas. Totalmente, insisto, creo que finalmente en la parte creativa, cuando no tienes restricciones, se puede convertir en un hobby y cuando encuentras restricciones que suelen más en la parte corporativa, pues eso ya se vuelve un oficio y no está mal, pero creo que son dos mundos con una delgada línea donde precisamente la creatividad realmente libre a veces cuesta mucho poderla encontrar en oportunidades, ¿no? Y creo que esa es la diferencia, de poder hacerlo también con ese tipo de pasiones. Por otro lado, había mencionado que había 2 puntos, y el otro es como esta capacidad de poder de pronto tener, tomar las oportunidades como vienen, ¿no? O sea, de pronto llega alguien, te dice, oye, pues vas, toca, y hay de dos, ¿no? ¿Lo tomo o no lo tomo? Y justo siempre la vida te va poniendo como estas ideas en la mente en el momento correcto, ¿no? Y precisamente es una conversación que he estado teniendo con mi esposa, ¿no? Y ella me decía, es que está en un viaje, y me decía, es que hay tantas cosas que estoy viendo que me encantan, que quisiera ir, que quisiera hacer, que veo súper valiosas, ¿no? Y de pronto veo como muchas personas se limitan porque tienen ese temor a
si me atrevo o si lo hago o si no, y están pensando en ese fracaso y no están pensando en la oportunidad de lo que podría ocurrir si las cosas salen bien. Y no significa que siempre van a salir bien las cosas, muchas veces vas a fracasar, pero creo que, y a lo mejor suena como muy trillado, como que de libro de autoayuda, pero si no te atreves, si no tomas la oportunidad que llega, pues te quedas siempre con es que yo era el mejor, pero pues las cosas no se acomodaron, pero es que, bueno, pues si lo que querías es que te hablara, no sé, el Barça para irte a jugar ahí, pues no va a pasar, porque primero tuviste que haber pasado por un equipo a lo mejor más chiquito, ¿no? Para que alguien te viera. Entonces, y si ya ni siquiera te interesa salir a la calle a jugar o no vas, ya ni juegas, ¿no? Pues menos, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, en este sentido, se te da esta oportunidad y es lo tomo o lo dejo, ¿no? Completamente. Y justo siguiendo yo creo ese ejemplo que pones, Jorge, a veces pasa todo lo contrario. Dices, tengo que pasar mucho de cierto proceso para poder llegar a veces no es así. Claro. Te vuelves a dar la vuelta y ya estás jugando en el Barça, ¿no? Claro. ¿Cómo pasó? Quién sabe, pero ya estás dentro y vuélvele a tirar porque aparte de metiste 10 goles ese partido. Entonces, claro. Insisto, se trata de que cuando la gente confía en ti, te rompe esos miedos y que la gente tampoco lo hace en una mala fe, todo lo contrario, algo está viendo en ese potencial y es algo con lo que me peleo mucho en actitudes a veces en las que colaboro, cuando se tiene una mentalidad donde, pero es que a tu edad yo pasé por esto y tú tienes que pasar por esto, creo que ahí rompe también con ese tipo de acción que te puede fomentar como ese liderazgo, ¿no? Creo que deberíamos tomar todo ese sentido contrario. Ya lo pasé, te voy a enseñar, no es como ahorrarte el fracaso, el error, el que no aprendas por equivocarte, etcétera, pero al menos ten estas herramientas que me sirvieron a mí para hacerlo un poquito más ligero y no pierdas el tiempo en tu desarrollo, pues directamente investigando, viendo cómo te equivocas. Creo que deberíamos tomar esa otra mentalidad también para poder desarrollar a las personas que empiezan también muchos nuevos caminos. Y en esencia es como salirte de tu zona de confort y presionarte a ti mismo a que ese lado creativo salga a como dé lugar, ¿no? Porque si ya estás en el punto donde dicen, brilla, haz lo que tengas que hacer para que suceda, creo que esa presión es mágica, ¿no? Muchas de las veces, entonces creo que increíble ahí, Eric, muy bueno. Oye, y conectando un poco este tema de la creatividad, ¿no? Vimos que has estado en Swarovski y en Mundo Joven ejecutando cosas creativas. ¿Cómo en este lado ya más profesional, laboral, cómo te ha ido con eso? ¿Nos puedes contar al respecto? Claro, pues son industrias completamente distintas, pero con la facilidad de haber aprendido mucho de ellas en cómo funcionaba mucho del marketing, ¿no? También mi formación oficial, soy diseñador gráfico de profesión, pero mucho en el camino me llevó a llevarme el gusto por el marketing y nuevamente aparece una persona en esta etapa de la prensa y demás. Conozco al director de marketing de la EMI Music en aquel entonces, Mario Hernández, Okay. donde pues en muchas relaciones y coincidencias me dice, oye, ¿por qué no intentas por marketing? Sutilmente diciéndome, acaba la carrera, enfócate en esto y vemos acá cómo te echamos la mano, ¿no? Ahí voy, venden EMI Music a Universal, a Warner, él se jubila y pues yo me quedo así como de brazos cruzados. Okay. Entonces, pues ni modo, cosas del destino, pero me encantó el marketing y justo mi primera experiencia dentro de áreas de marketing fue el Mundo Joven. Mundo Joven, pues sabrás, tiene mucho que ver con encontrar ese feeling de producto y a diferencia de Swarovski, en Swarovski pues hay muchos lineamientos de marca, era aprender a vender ideas de arriba de una organización que ya sabe cómo se ve el mundo. Prácticamente te diría, no contratan diseñadores para innovar, sino más bien para ejecutar con mucha precisión. Pero esa disciplina de marca es una forma también en cómo entendí que se debe reflejar el respeto al cliente.
Cuando todo comunica lo mismo, el cliente no tiene que trabajar para entenderte. Y lo que hacía yo era pues también encontrar esos milímetros de libertad dentro del manual, pues para poder encontrar una opción que te permitiera ser creativo sin romper todo el trabajo que también fue excelente, el que hicieron y han hecho a nivel mundial muchos colegas, pero ya es un soporte que tiene historia y una marca detrás. Y es ahí donde les digo, ¿no? Cuando tienen restricciones, pues ya se vuelve un oficio que difícilmente, si estás muy apegado a la parte creativa, pues te va a aburrir y vas a terminar soltando. Y en estas dos filosofías opuestas hay una secuencia de ventaja también brutal. Swarovski, por ejemplo, te enseña que el lujo se comunica en lo que no dices, la marca no grita, los blancos, todo muy limpio, y ya decidió el cliente en el sector de lujo, pues, por qué va a entrar a comprar. Entonces ahí tu trabajo es confirmar que tomó la decisión correcta, no precisamente convencerlo de por qué aquí y nosotros, y eso ya está hecho. Y Mundo Joven es todo lo contrario, tiene que generar deseo de alguien que no sabe lo que quiere, si una inversión en él, irse a estudiar, aprender un idioma, trabajar de niñera en algún país, etcétera. Y ahí va mucho toda esta onda del marketing aspiracional, que para mí es el marketing más honesto que existe, porque no le vendes un producto a alguien, sino quien puede llegar a ser a través de ello. Y pasar de un lado a otro, pues me dio ese músculo que sí diría muy pocos colegas tienen. Puedo hablar con el cliente que ya confía en la marca, pero también con el que no sabe que necesita, y pues eso después también en otros sectores como HealthTech, InsurTech fue, diría yo, invaluable, ¿no? Es como tu introducción a ventas, ¿no? A esta parte de psicología y lógica de cómo ir vendiendo, ¿no? Estratégicamente. Creo que por ahí, y conociendo un poco de tu historia, creo que es mucho la base, ¿no? Parte de los fundamentos que te ayudan a muchas cosas siguientes. Hablando de herramientas y de velocidad, ¿cómo te sentías en esa época, Eric? Entiendo que fue hace ya un rato. ¿Cómo estaba el ambiente en esa época en cuanto a herramientas y cómo ejecutabas las cosas? No cambiaba mucho, digo, la base siempre en la parte creativa, en diseñadores y demás, siempre ha sido las mismas. La base de Adobe, por ejemplo, en temas de ejecución, pues siempre era lo mismo que ibas a usar para ejecutar. En velocidad, pues también era algo, pues mucho más, yo diría más rico en un sentido de que era más fácil tener ese comité donde voy a presentar una campaña y este es el mensaje y la justificación, y empiezan, que también es otra de las cosas que me llevó primero a tener esa formación en diseño, porque luego veía a los compañeros que decían, puse el verde porque significa dinero y cosas, y el mercadólogo, pues así como de, pues él dice que significa eso, pues vamos con eso. Entonces, de repente, como que se choreaban a los directivos y yo decía, a ver, yo no quiero que me pase eso a mí, yo sí quiero tener el sustento de información detrás de algo que se ejecute, pues para poderlo tener correctamente presentado y ver también cómo podemos influir en eso. Mucho tiempo después lo entendí estudiando neuromarketing, que pues obviamente tenía su impacto, y aunque mucha de la retroalimentación que obtenías del cliente pues no era totalmente honesta. Entonces, pues este tipo como de foros de indagación sobre lo que presentas y más allá de cómo lo ejecutas con herramientas, creo que es algo bastante rico. Creo que es algo que hoy se ve nada más en agencias muy grandes, donde les toma meses, 3, 6 meses presentar una nueva campaña de contenidos, publicitaria, etcétera. Se sigue conservando, pero ya es menor la práctica en ello. Hoy las agencias también tipo boutique, pues lo que buscan es inmediatez para ofrecer al cliente, y es su diferenciador agregado. No es tanto la parte, pues obviamente creativa, porque están pagando y van a comunicar, pero es lo que podamos sacar más rápido y pues ya que cumpla. Y creo que es algo que hoy ha cambiado también. Y la inteligencia artificial, pues, será una herramienta nueva para acelerar, pero habrá que ponernos estrictos a ver qué tipo de resultados se obtiene mezclado con la creatividad y experiencia de quien la ejecuta. Definitivamente, y algo que veo, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, hoy veo más a estas agencias de pronto que están
fungiendo como maquila, ¿no? De sacar rápido todo lo que puedas y precisamente con IA se acelera esto, pero entonces aquí para mí hay un cuestionamiento bien, o sea hay un punto bien complejo que veo hacia el futuro de estos nuevos perfiles que están entrando al mercado laboral, porque de pronto, pues tú tuviste a lo mejor la oportunidad de meterte un poquito a la fotografía, empiezas a meterte a diseño, empiezas a cuestionar cómo funciona el marketing y empiezas a construir todo un perfil alrededor de esta experiencia y de este cuestionamiento, ¿no? Pero de pronto me preocupa que ahora haya perfiles, ¿no? Similares al tuyo cuando empezabas, que entran al mundo y ya no es cuestiona, ya es, pues ya te está diciendo el modelo cómo tienes que hacer las cosas. Y realmente lo único es cámbiale y muévele algunas cuestiones estéticas, pero no hay el cuestionamiento que acabas de mencionar sobre por qué deberíamos de hacer las cosas de una u otra forma. Porque si ahora te están considerando como este tema de simplemente eres parte de esta maquila, pues se vuelve un problema porque estos perfiles empiezan a perder valor en el mercado hacia el futuro, ¿no? Y de evolucionar ellos mismos como profesionales. ¿Qué piensas un poquito sobre eso, Eric? Completamente, pero creo que, digo, no lo veo mal. Para todo hay perfiles y también hay gente que le apasiona y no le gusta quemarse de más pensando en cómo va a ejecutar una campaña. Y todo lo contrario, son talentosísimos ejecutando la orden que les bajan. Entonces, yo creo que para esa segunda parte donde un creativo todavía quiere tomar decisiones de por dónde llevar la campaña, un logotipo y demás, la inteligencia artificial, pues, precisamente hace unas semanas leía en LinkedIn un posteo de alguien que subió una foto de un periódico donde decía un cantante, yo quiero que la IA barra mi casa, limpie, doble la ropa para yo poder componer, y no lo contrario, ¿no? Que la IA componga para que yo me ponga a doblar la ropa. Y creo que va mucho de esa mano. El creativo también debería hoy tomar esas herramientas, no sé, para traducir algún estudio de economía conductual que está en francés o algún idioma en el que no te sientas fuerte y poder tomar nuevas decisiones. A veces no se toman ese tipo de prácticas por la diferencia de conductas entre Latinoamérica, Europa, etcétera, pero siempre trae algo que podemos tropicalizar y podemos implementar. Entonces, creo que siempre van a existir estos perfiles y siempre han existido. Las jerarquías dentro de esas agencias tienen también muy marcado cuál es la función de un colaborador para poder ejecutar distintas acciones dentro de la misma, pero insisto, yo creo que si le damos también otra perspectiva y no solamente la dependencia de ideas, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo llego a utilizarla digo, o sea, te quedas como hasta con la duda de lo que te propone. Dices, no sé, como que sí, pero me estás dando una opción muy agresiva o esto está muy infantil y ahí es la diferencia, ¿no? Pero debería ser algo que también se utilizara con cierta experiencia y feeling. Dicen creativo, para mí la creatividad también es un término en el que pues no es como que te cae un rayo y eres la persona más creativa, sino que todo viene detrás del conocimiento, experiencia y todo lo que has aprendido alrededor. Entonces, ese conjunto creo que es lo que diferencia el tipo de creatividad que tienes y cómo lo puedes ejecutar. Entonces, pues si eso lo aplicamos con las sugerencias y verlo así como sugerencias que nos dan las nuevas herramientas, creo que se pueden lograr grandes cosas. Finalmente, a lo mejor el proceso que te ahorra ahora son las lluvias de ideas, ¿no? Famosísimas y donde yo creo que todos salían desquiciados en una reunión. Sí, sin duda, y creo que vas uniendo los puntos, ¿no? O sea, de pronto, lo hablamos un momento, primero pasaste por la empresa 1, luego la empresa 2, que tenían diferentes, o tocaban diferentes temas, y eso al final te fortalece para que en este momento de tu vida puedas estar teniendo las herramientas para poder construir algo diferente. Entonces, hablando justo en ese tenor, pues pasaste a través de NTNT y aparte diste un brinco porque te fuiste a ventas. Al menos eso es lo que entendemos de ese proceso. Cuéntanos un poquito más como cómo funciona este cambio, por qué se da ese cambio
¿Por qué además a una empresa pues de telecomunicaciones de pronto que puede ser muy diferente y que además no necesariamente conocías como que el ámbito, ¿no? O la industria? ¿Cómo se da esa dinámica y cómo llegas ahí? Y sobre todo, Eric, ahí, ¿cómo te adaptaste? Creo que igual complementaría la pregunta. Adaptarme no sé porque, siendo bien honesto, ventas después de esto me vino persiguiendo toda mi vida y por consecuencias no deseadas. ¿En qué sentido? Que renunció a director comercial. ¿Quién conoce el proceso? Eric. Ventas. Y así mil escenarios, ¿no? Entonces, y siempre medio en broma les he dicho a los líderes con los que colaboré, ¿quieres que renuncie mañana? Muéveme a ventas, porque es algo a lo que después fui huyéndole mucho, pero en ese brinco me di cuenta que también estaba construyendo mensajes para decisiones que yo nunca había tomado, diseñaba propuestas de valor sin haber entendido nunca el otro lado de la mesa, y pues sin haber visto la cara de un director incluso cuando se presentaban ese tipo de propuestas, ¿no? No sabía si respondía correctamente a la necesidad y solamente se quedaba en una parte creativa. Ese brinco de entrar a AT&T y depender mucho de esta parte de ventas fue una decisión que incluso en mi círculo pues sí fue como de ¿para qué si estás estudiando otra cosa o que tiene que ver como con lo tuyo? Pero lo veía también diferente. El marketing que no entiende el ciclo de venta creo que también es una decoración porque finalmente responde ese objetivo y se vuelve una especie de ruido bonito. Y lo que descubrí también del otro lado fue brutal. Los clientes no compran lo que tú crees. Literalmente lo que tú crees vender, ¿no? Compran la certeza de que no van a quedar mal con su jefe, de que realmente va a resolver un punto en el que ellos han estado indagando y no han podido tener una solución de manera interna. Compran tranquilidad, el riesgo de poder transferir una decisión que ellos no han querido tomar. Entonces, cuando entiendes eso, completamente cómo construyes un mensaje de marketing, el mejor brief de marketing creo que no está precisamente en un estudio, en la calle, sino directamente en 10 llamadas de ventas consecutivas, escuchando por qué la gente te dice que sí o que no. Claro. Y eso también pues fue un impacto que fue sumando, ¿no? Esto que dices es valiosísimo porque son los famosos jobs to be done, ¿no? O sea, al final tú crees que la persona, no sé, quiere una moto para moverse del punto A al punto B, pero realmente lo que esa persona quiere es poder estar más tiempo con su familia, lo que esa persona quiere es seguridad, porque así no se tiene que subir a un transporte público donde probablemente podrían llegar a asaltarlo. O sea, hay como otras variantes realmente que hay alrededor de esa toma de decisión de por qué me compraría una moto, ¿no? Más allá de como de la idea fácil de decir, pues es que quiere un vehículo para ir más rápido, ¿no? Con la línea de lo que platicaba Jorge y de lo que comentabas tú, Eric, el no en ventas, venir de marketing y de estar en conjunto con una estrategia súper sólida, llegar a ventas y empezarte a poner de cerca a que la gente te diga no y que te diga no 1000 veces. ¿Cómo fue esa adaptación a tu perfil, Eric? Porque a veces creo que parte de lo complejo en ventas es que ningún ser humano está acostumbrado a que le digan que no, ¿no? O nos cuesta muchísimo aceptar los no. Y en ventas tenemos miles de millones de veces que nos dicen no antes de un sí. ¿Cómo fue esa adaptación en tu caso, Eric? Pues yo creo que nunca terminas de adaptarte, todo lo contrario, vas encontrando distintos tipos de no y a todos los niveles, y hay unos que ya los superas y hay otros que dices, me dejó frustrado todavía, ¿no? Me acuerdo mucho de un amigo que me decía, era una situación donde tenía miedo a pedir algo en algún lugar, y sí me dijo tal cual, güey, te la vives ahí en esos eventos, hablas con el director de tal disquera no sé qué y te da pena acercarte al bar a pedir un popote, ¿no? O sea, como que esos tipos de rechazo sí te van formando, obviamente. Hay buenos manuales de ventas donde te dicen cómo enfrentar esas situaciones, pero yo creo que algo importante aquí es poder entender también
lo que hay detrás de ese no, realmente hacer un análisis de cómo llegaste, qué ofreciste, y ni siquiera supiste si había una necesidad, y no hablo de crear, porque en marketing también se habla mucho de crear necesidades y demás, pero a veces hasta por ir muy referido en algún lugar para abrirte conversación, pues también es mucha política y no precisamente te va a asegurar una venta. Y es un no, es un no diferente porque te dicen sí y luego, y nunca avanza nada y también es, ya lo que quisieras se vuelve tan complejo que ruegas que también te digan que no. Fíjate, justamente en ese sentido, yo diría que el diseño también me entrenó en algo para ese tipo de construcciones porque piensas en jerarquías de información. Cuando diseñas, pues dices que ve el ojo primero, que tiene más impacto, debería de ver qué tiene o eso exactamente lo que necesitas cuando le explicas a alguien en telecomunicaciones empresariales, ¿no? Un director financiero que tiene 15 minutos y cero interés. Hay ejercicios muy buenos que luego yo uso con mis equipos donde si no lo recibe el mensaje en menos de 3 segundos, pues lo perdimos. Se acordará de la marca o se acuerda del precio o se acuerda del producto, pero no de todo en conjunto. Entonces, yo creo que sin desviarme tanto, llevar todo este tipo de ejecuciones a ello hace más fácil que el no sea mucho más rico en la retroalimentación. E insisto, no es que me haya adaptado completamente, pero ahora identificamos las diferentes objeciones para poder llegar con una segunda oportunidad y aplicarla de, es que no aceptaba tarjeta, ya traje terminal, ¿no? O no traigo mi tarjeta, bueno, acepto transferencia. Y es algo, insisto, bastante rico, yo creo, en la formación. Entonces es mucho acostumbrarte al no, sentirte cómodo con ello. Nada más ahorita que sí, mencionabas, Eric, en serio yo me acordé de tantos nos y además esta parte, como dices, de pronto lo que ya más quieres es que te digan que no, o sea, que es mejor, porque yo siempre, yo soy bien transparente cuando alguien va y me busca y me dice, oye, tengo este proyecto y quisiera ver para integrar como proveedor o algo así. Y le digo, o sea, lo primero que le digo es, ¿sabes qué? No estamos buscando esto, o sea, creo que es lo más sano para que la persona ya ni siquiera te considere como un lead, porque no hay nada peor que echarte un proceso de venta larguísimo para que al final de todas maneras va a ser un no. Es horrible y cuando estás ahí y creo que vives esas experiencias, pues justo te vuelves un poco más empático, ¿no? Pero sí, definitivamente todo un proceso complicado. Y en este sentido de pues estar en estos procesos de ventas, ¿cómo es para ti llevar el liderazgo en justo equipos de ventas, ¿no? O equipos de trabajo dentro de de estas empresas tan grandes, ¿no? Porque de alguna manera, pues, creo que seguramente hay una burocracia muy diferente entre AT&T y de pronto lo que has vivido en a lo mejor estructuras más pequeñas. Entonces, ese liderazgo, ¿cómo se maneja dentro de esas organizaciones? Pues hay muchos procesos, pero yo considero que el reto no fue aprender de los procesos, sino no morir dentro de ellos. AT&T, por ejemplo, tiene una maquinaria comercial que funciona, está probada, tiene métricas, tiene cadencia, sabe también cuándo reconocerte y sabe cuándo castigar mucho de los objetivos. Y eso, pues definitivamente puede aplastarte si no tienes claridad de por qué estás ahí o para qué estás ahí. Y mucha gente entra incluso a corporativos y en 6 meses ya no recuerda ni por qué tomó la decisión, ¿no? Se vuelve una especie de fantasma donde pues ya muchos incluso están escondiéndose para que no se note la deficiencia del resultado de un área o algo similar. Y se vuelven también ejecutores de procesos sin criterio propio. Creo que ahí es donde matas mucho de la luz por la que estás seleccionando a alguien dentro de un corporativo. Lo que aprendí también fue a distinguir entre reglas, porque existen para razones válidas y también el tipo de reglas donde nada más existen porque existen y nadie se ha atrevido a cuestionarlas, ¿no? Y eso hasta en muchos sectores, cuando me preguntan ¿dónde puedes innovar? Pues precisamente ahí, donde están esas reglas que alguien puso porque, no sé, ese día la puerta estaba chueca y dijeron que ya no se podía abrir la puerta, pero no es porque estuviera prohibido, es porque pues en ese momento no había la herramienta para repararlo y la arreglan y después
no sé, toda la gente se queda como ese adoctrinamiento aprendido y ya no lo cuestiona. Entonces, el aprendizaje más honesto en niveles corporativos fue precisamente una industria masiva. Tu enemigo no es la competencia externa, sino la inercia interna. Y la gente que lleva años haciendo lo mismo no te va a ayudar a hacer las cosas diferentes. Si esperas permiso para innovar, vas a tener que esperar un largo tiempo. Yo creo que es ahí donde decido hacer mi siguiente movimiento, que tenía que ser un entorno donde el criterio también fuera un poquito más valorado y tuviera mucho más peso que tener 10, 15, 20 años en una organización. Y ahí es cuando te vas a We Company, ¿no? Sí, coincide justamente que We Company fue el primer muchas cosas. El acceso a un sector poco sexy, el tema de seguros, el camino a, pues sí, prácticamente al mundo startup y luego a conceptos de poco conocimiento en el mercado. O sea, si estaba buscando lo más desconocido del mundo, fue entrar ahí en el sector. Oye, y en ese momento, digo, me gustaría, uno, que nos dieras un poco más de contexto de qué es We Company. We Company, sé que es una gran empresa. Tú lo dijiste, uno de los primeros de muchas cosas, pero creo que no todos conocen We Company. Entonces me gustaría que nos platicaras un poco más de qué es lo que hacen, en ese momento en qué estaban enfocados y justo, ¿no? ¿Cuál es el rol en el que tú te involucras? Claro, aquí voy a pedir su intervención si me llego a enredar mucho porque tiene muchos pasos en ese camino, pero lo que resolvía Wii era la fricción de acceso, hacer que un proceso hasta kafkiano de contratar un seguro o acceder a un servicio de salud fuera tan simple. Decíamos en aquel entonces como pedir un Uber, que dicho así sonaba obvio, pero cuando te metes dentro del ecosistema, pues entiendes el por qué también nadie lo había resuelto. No es un problema de tecnología, es un problema de intereses cruzados entre actores que no quieren precisamente que sea simple. We Company fue el primer lugar donde sentí que todo lo anterior tenía sentido al mismo tiempo, y yo creo que a lo largo de toda mi formación siempre he tenido la bendición de que experiencia que pasó anteriormente, me dirán, pues era a lo mejor lo más natural, pero te lo comparto en cómo lo fui identificando y viviendo, donde equivocaciones y aciertos de colaboraciones pasadas, siempre he tenido esa bendición de que llegan en el momento indicado para poder ejecutar la parte correctiva en otra organización. Entonces, el diseño, las ventas, la velocidad de agencia, todo convergió en un problema que es de los más complejos que existen: convencer a alguien de que hoy pague por algo que tiene que esperar para no necesitar, esperemos, nunca. Y eso, pues es un seguro, es el producto más antiintuitivo del mercado. No hay gratificación inmediata, no hay, bueno, ahora ya hay modelos parecidos, ¿no? Pero no había un unboxing de ay, me compro un seguro, foto con mi póliza, y no había algo que presumir en Instagram. Pagas y rezas para no tener que usarlo. Entrar ahí me abrió los ojos, que cambió mi carrera completamente. La salud no es un sector, también es un campo de batalla político, económico, cultural, pues sí, me atreveré a decir incluso disfrazado de sector, ¿no? Y ahí ingreso mucho con el perfil. Fue como diseñador gráfico, estaba mucho un tema estaban desarrollando algunas plataformas y el valor ahí era como los primeros pasos de lo que se conoce hoy como experiencia usuario, diseño de interfaces. Reportaba yo un equipo técnico, entonces pues también con muy poca estructura en ese sentido, una empresa pequeñita, 10, 15 personas, a la diferencia del monstruo que son hoy, pero pues vaya, mi inquietud también me llevó a hacer un poquito más de cosas, porque ya encontraba yo ratos libres donde, bueno, pues ya acabé las necesidades muy específicas de diseño, pero cuando vas conociendo la idea, el porqué de las cosas, la necesidad que tenía en el mercado, pues también me empezó a llevar a tomar acciones sobre otros sentidos, ¿no? Me acuerdo mucho de la primera aparición de prensa, y podría decir hasta la primera documentada con el término InsurTech en México,
fue justo con ellos, y quemando todas estas relaciones anteriores de mi relación en formación de prensa, pues busqué algunos contactos para venderles la idea de lo que estaba haciendo Jesús en ese entonces. Y yo creo que hasta la etapa donde más estrés viví fue esa, porque pedí un favor, se hizo la entrevista, pasó tiempo para poder tener una evidencia de que esa supuesta entrevista que conseguí iba a salir. Tomó tanto tiempo que yo creo que hasta estaban dudando de que fuera cierto, pero pues cuando tienes esos alcances orgánicos, pues no tienes el control de qué va a escribir de ti, en qué momento sale, cómo sale, etcétera, pero se logró, y creo que fue también la primera evidencia documentada de la palabra InsurTech en el mercado, y así muchas historias alrededor de ellos, donde fue muchas primeras veces de muchas necesidades que se requerían. Entonces, la misma necesidad de la organización después fue permitiendo que desarrollara algunos pasos hacia marketing, construir un área, que el área luego se fragmentara en otras necesidades y demás, pero viene mucho de esa base. Sí, aquí me gustaría, tocaste muchísimos puntos que podemos, por supuesto, ir desmenuzando, pero hablabas de, y no puedo estar más de acuerdo contigo. Los seguros son productos muy difíciles de vender. O sea, yo estuve en algún momento en temas de seguros en una InsurTech justamente, y para mí es el producto más difícil que he tenido que vender probablemente, porque siempre lo digo así: nadie se levanta en la mañana y dice, ay, se me antojó comprar un seguro, ¿no? Vamos por un seguro de vida, vamos por un seguro de auto. O sea, al contrario, el mindset que existe de las personas es: si compro un seguro, estoy llamando a que algo me pase. Y es, por supuesto, una mentalidad terrible, porque solamente el 10% de la población en México tiene un seguro de gastos médicos mayores, menos del 30% de la población tiene un seguro de vida, y entonces te empiezas a meter a problemáticas pues sociales muy importantes, porque más allá de pensar en es que no quiero que me pase eso, no lo estás comprando para que te pase, lo estás comprando, justo como lo dijiste, para que no te pase. Y el día que te pase, tengas una protección que de alguna manera te ayude a resolver, porque justo si de pronto alguien fallece y ese alguien era un padre de familia, pues ya no le dejó nada a sus hijos, ¿no? O a su pareja. Y el problema es que cuando alguien fallece, o sea, fallecer es costoso, porque tienes que pagar a lo mejor un crematorio, tienes que pagar una caja, tienes que pagar un cementerio, tienes que pagar un terreno para poder meterte en el cementerio. O sea, hay como una serie de cosas que hay alrededor de esa misma acción, ¿no? Si hablamos de un accidente automovilístico, pues chocar es caro, porque tienes que arreglar el golpe de la otra persona, tienes que arreglar tu propio golpe. Además, si hubo cuestiones de salud de cualquiera de las dos personas que tuvieron el accidente, pues entonces tienes que a lo mejor pagarle a la otra persona pues su tratamiento, y además si tú también estás lastimado, pues tienes que pagarte el propio. O sea, se vuelve una serie de factores que económicamente afectan muchísimo a una familia, y que podrían inclusive hacerlos perder pues todo su patrimonio por el simple hecho de no estar protegidos. Entonces, creo que estos esfuerzos que hay de pronto de empresas como We Company, que de pronto, pues sí, fueron estos que llegaron cuando era el viejo y empiezan a darse cuenta de las implicaciones que tiene el entrar a estos mercados, el dar a conocer estos productos difíciles de vender y tratar de explicarlos de una manera sencilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese enfrentamiento en ese momento? El tal cual tratar de traducir un producto muy difícil de entender, que además es técnico, de alguna manera, a un mercado que es cero técnico, que está cero informado y que ni siquiera quiere ese producto. Eso yo creo que se resume muy bien en una frase, porque en México la gente no compra seguros, los vende alguien que conoce, ¿no? Y viene muy de la mano con lo que comentas, Jorge. La penetración en seguros en el país no es un problema de oferta, porque hay productos, hay opciones de aseguradoras, hay tecnología, y es un problema de
confianza institucional que le pega absolutamente a todas, llámese nuevas aseguradoras, neoaseguradoras o las que llevan años en el mercado. Cuando el Estado ha fallado históricamente también en protegerte, cuando salud pública es sinónimo de espera y el seguro también tiene un sinónimo de letras chiquitas. La gente desarrolla una relación de confianza que el mismo sistema inconscientemente se ha encargado de generar evidencia de que tienen razón en cómo se perciben, ¿no? Entonces, el reto de una startup no es solamente hacer un onboarding más simple, porque también pasó muchas ocasiones donde las aseguradoras se digitalizaban, pero pues de los 30 procesos que tenían a mano, ahora son 30 procesos, pero desde tu aplicación. Entonces, no había ninguna ruptura ahí en poderlo hacer más atractivo. Y se trataba de reconstruir también un vínculo de confianza, que creo que es donde muchas no han hecho ningún esfuerzo con instituciones que llevan décadas en historia, incluso hasta destruyéndolo. Y ahora pues estas startups tienen que hacerlo con una aplicación, con un equipo de 5 o 10 personas y en el mejor de los casos con runway para 6, 12, 18 meses. La barrera cultural para el mexicano promedio, planear el futuro se ha convertido también en un lujo cuando el índice de ingresos promedio también dices, se viven al día. La protección a largo plazo directamente compite con la renta del mes, con las escuelas, etcétera, y siempre pierde. Pero no es por un tema de que la gente sea irresponsable, sino porque el presente es más urgente que el futuro. Y también es algo que los incentivos vigentes hoy para este tipo de sectores, pues no están atacando. La startup que entienda eso y diseñe productos que protejan sin que duele el bolsillo hoy, va a romper el mercado. Y no existe, ni aseguradoras ni desaseguradoras. El famoso microseguros también están hechos para pues atender la necesidad, pero con exclusiones súper extrañas, ¿no? Donde tenía que pasar todo con ciertas condiciones climatológicas y cosas así, entonces no tenían mucho sentido. Y hoy también las neoaseguradoras vienen disfrazando muchas cosas alrededor que prácticamente el mismo journey tradicional te va llevando a gastar. Entonces, retomando muy directamente lo que preguntas, creo que es un tema de confianza institucional y trae mucha estrategia justamente de marca, por eso es que me interesaba mucho el sector asegurador también, porque era cómo cambiabas la percepción de algo que se enfocan cada día en destruir, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas eso también, viéndolo desde el otro lado, desde el lado de pues justo la aseguradora, no como esta plataforma que te está limitando, sino esta plataforma que también tiene que controlar el riesgo, ¿no? De alguna manera, porque al final también es un negocio y no se trata de que no le pagues a la gente, se trata de que entender muy bien a quién sí se le debe pagar, porque también hay gente que hace cosas indebidas para tratar de tener un beneficio. Justo hablabas de los microseguros y yo estuve operando durante 2 años en una insurtech y me enfrenté a cosas que decías, es que no podemos tener algo bonito, porque te das cuenta que la gente también quiere tomar ventaja de las cosas. Yo te puedo decir que tuvimos la posibilidad de asegurar a mucha gente y de pronto, al menos, no sé, 2,000 seguros y de pronto empiezas a darte cuenta, llegamos a nuestra cuenta llegó a caer como en un 300, 400% de siniestralidad, ¿no? Cuando el límite es como el 30%. Entonces, ¿y por qué se dio esto? Porque resulta que de pronto vendedores, que nosotros estamos aliados con empresas de microcréditos para poder dar más fácil el microseguro, y de pronto te das cuenta que pues había ya vendedores que ya se habían aliado con gente, les vendían el seguro, que era un seguro de 1,000 pesos, y al mes estaban reclamando 70,000 pesos. Y entonces ellos ya se sabían el proceso. Y entonces de repente fue como, se le empezó a pagar a esa gente eso, y la aseguradora volteó con nosotros y nos dijo, se acabó, o sea, no hay manera, este seguro se apaga, no vamos a seguir con esta operación, ¿no? Y justo las personas que sí tuvieron esa problemática, pues ya no tuvieron oportunidad a lo mejor de reclamar de una manera sencilla, porque lo que nosotros al cual buscábamos, y das en el blanco,
creo que hay una problemática enorme de ese proceso precisamente de reclamación. O sea, la reclamación creo que es la parte del proceso que tiene más fricción y que no se ha resuelto, como bien lo dices, pero que además no les interesa resolver. Y nosotros lo hacíamos en ese momento, pero pues después de esto pues, se acabó ahí la llave, se cerró la llave, y entonces es como bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y nosotros mismos nos metíamos mucho en el proceso de reclamación, porque justo nadie te dice, yo hoy mismo estoy con una aseguradora desde hace 3 meses en un proceso de reclamación, y es horrible, porque nadie me contesta, ¿no? Y no estoy hablando de un seguro de 1,000 pesos, estoy hablando ya de un seguro de otro tipo, y nadie me contesta. O sea, todo es a través de mail. Yo que conozco cómo es el proceso de seguros, y que a mi entender deberías de poder ir con la mesa de control, que podías, justo el broker debe de ayudarte porque al final también tiene una responsabilidad, que eso es algo que casi nadie conoce. Te das cuenta que en este sentido ese broker no le interesa ayudarme, ni siquiera sabe cómo ayudarme. El contacto con la aseguradora es nulo, y si alguien que tiene un poco de conocimiento es súper difícil, y entonces tienes que buscar con los contactos, con los amigos, a ver si alguien te puede ayudar a mover algo. Pues, ¿qué pasa con la persona que tiene cero contacto, cero conocimiento, ¿no? Pues justo por eso es que existe esta creencia de es que los seguros no pagan. Tocando este tema, yo lo veo como patrones oscuros, ¿no? A veces son en producto, a veces son en procesos, y de cierta manera también muchas veces eso ayuda o no al negocio principal, ¿no? Entonces creo que está en ese punto gris donde a quién le están ayudando si no puedes terminar de contactar a la persona idónea para resolver tu caso, ¿no? Y clavado un poco más, muchos pasos atrás en la conversación donde ahorita tocaban el punto de, oye, hay hasta demasiados fraudes. Yo creo que parte de raíz, y viéndolo desde mi lado con mi gorra de producto, también es cómo filtramos a las personas idóneas para este tipo de soluciones, ¿no? Porque creo que ahí hay un problema gigantesco donde de verdad hay un nicho muy, muy grande de personas que requieren este tipo de seguros y que no te van a estar haciendo fraude, ¿no? Y que son ese rango de la población que dices, oye, de verdad estamos ayudando, ¿no? Como seguro, de verdad sí es algo que puede estar aportando, pero este filtrado, y creo que hoy en día con IA eso podría ser un poquito más saludable. Obviamente no vamos a quitar el tema de fraude porque eso es algo que siempre y toda la vida va a estar. Yo creo que más en la inventiva que tenemos como población es una cosa de locos y siempre encontramos el cómo romper sistemas. Pero mucho creo que hablando del reto que bien comentabas, Eric, es cómo le llegamos a la persona idónea, cómo le ayudamos de verdad y cómo mantenemos los límites lo más bajo posible en cuanto a este tipo de fraudes, ¿no? Y eso para mí, les digo, con mi gorra de producto y de tech, yo creo que sería demasiado filtrando, y lo cual nos lleva ahí a un tema complejo, porque ¿hasta cuánto vas a estar filtrando y cómo te vas a estar peleando con toda la competencia de todos los grandes que ya están? Porque también ellos están haciendo su lucha, ¿no? Y tal vez a ellos el nivel de fraude que hoy comentabas, Jorge, no les va a ser un problema, ¿no? Es como que, pues bueno, no pasa nada, sigamos, porque al final del día en una pintura grande del negocio no es muy poco. Entonces, sí, creo que hay muchísimo, y concuerdo contigo, Eric, que quien logre capitalizar esto en un buen producto va a ayudar, que creo que esa es la primera esencia de un buen negocio. Si un buen negocio ayuda, explota, ¿no? Entonces sí, sin lugar a dudas. Mencionabas justamente, Rick, que pues esa mala práctica sale como a flote ahorita, ¿no? Porque si no lo asegura un AXA, y si lo necesita por ciertas exclusiones, luego se viene a buscar a otra. Entonces, también no existe ese filtrado donde
pues vaya, también en esa carencia de poder asegurar o de tener intereses en alguien que compre un seguro, siempre va a haber quien. Y creo que ahí el broker también tiene mucho que ver, porque pasa mucho, y yo creo que suma todas esas percepciones negativas donde pues con tal de venderte te dice sí, no vas a pagar nada y sí te cubre todo, y cuando pasa la situación, no, es que es otro grado y para escalar pues ya no puede ser dentro del siniestro. Y nuevamente, ¿no? Desgraciadamente se recolecta mucha evidencia que fortalece la mala percepción. Y eso es algo que tiene que cambiar de manera general en toda la estructura. Claro, y algo que hablábamos antes de comenzar la sesión, precisamente era el tema de cómo InsurTech de alguna manera es una industria que, bueno, ya lleva sus buenos años como creciente, pero que no es a lo mejor tan atractiva, ¿no? Que de pronto, y al final, bueno, te lo comentaba Eric, InsurTech es una rama de FinTech. Sin embargo, FinTech ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos 10 años. Y es algo que no está pasando en InsurTech. Y obviamente de pronto tienes estos grandes players que lo están haciendo muy bien, ¿no? De pronto tienes a Sofía, por ejemplo, que en México al menos lo ha hecho espectacular, y sigue creciendo. Tienes por ahí a los Betterfly, y tienes a estas, pues, algunas empresas que están construyendo mucho valor, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta que, pues, hay como mucho, o sea, hay pocos realmente jugadores, hay muchas empresas que eran o sonaban en algún momento. Yo recuerdo que cuando entré a InsurTech estaba Super, por ejemplo, ¿no? Y escuchaba un podcast de lo bien que lo estaban haciendo y cómo estaba creciendo. Y ya para cuando yo ya me estaba yendo de InsurTech, pues ya Super ya había desaparecido. Entonces, pues de pronto, sí, existe por supuesto lo mismo que te está diciendo el mercado y un poco lo que decías, ¿no? O sea, si no, lo que decía Rick, si no tienes el músculo para aguantar, pues es más difícil también mantenerte en el mercado, porque estás compitiendo justo contra corporativos que llevan, o sea, hay aseguradoras que tienen más de 100 años, Zurich tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, pues de pronto te metes a procesos hiperburocráticos y algo que yo entendí estando en esta industria es que, y esto es una pregunta hacia ti, ¿tú qué piensas? Yo lo que veía es, no hay realmente un interés de la aseguradora, al menos hace 2 años, en moverse más rápido, en implementar tecnología. ¿Por qué? Porque, o sea, yo lo que veía es, si tú a la aseguradora le decías, vas a vender más a través de venderlo con papel y lápiz, ellos decían, jalo, ¿no? O sea, no les interesaba realmente el cómo, porque además, y mencionaba esto de FinTech, porque justo es un punto bien importante. Las aseguradoras como tal son el eje para vender los seguros. O sea, tú no puedes un día decir, ahora yo soy una aseguradora y yo voy a entregar el seguro. Necesitas de la aseguradora para poder entregar ese seguro. Es muy diferente a cómo funciona, digamos, instituciones financieras, la Sofom, por ejemplo, o una Sofipo, en la cual, pues justo, no necesitas que Bancomer te dé el crédito como tal. Pero a nivel de una fintech, pero a nivel de una insurtech sí necesitas que una aseguradora te dé el seguro. Y ahí creo que radica el problema, porque tú puedes como empresa, startup, scale-up, hacer que todo tu proceso sea espectacular y que resuelvas muchos problemas, pero al final del día necesitas pasar a través de un gigante como lo es un AXA, un Zurich, un GNP, un lo que sea, porque ellos son los que te van a apalancar para darte ese seguro, ¿no? Al menos durante un muy buen rato hasta que logres crecer. ¿Realmente consideras que las aseguradoras están interesadas en esa innovación, en ese empuje, o hoy siguen siendo lentas y siguen estando poco interesadas en eso? Creo que las aseguradoras tradicionales no son un freno de mala fe, sino es nuevamente más bien su estructura, porque los incentivos están diseñados para la estabilidad, no para la velocidad. Un actuario que lleva, no sé, 20 años modelando riesgo, no va a abrazar una startup que le dice que su modelo está obsoleto.
todo lo contrario, le va a pedir 3 años de datos y pasar por 18 comités nacionales y 2 internacionales de aprobación, etcétera. Entonces, el problema no es que sean malas, sino que son racionales dentro de un sistema que ya no corresponde a la realidad del cliente. Y aquí el insight que muy poca gente también dice en voz alta, porque creo que la diplomacia también le ha hecho mucho daño al ecosistema. Las InsurTech más exitosas no disrumpieron a las aseguradoras, se terminaron justamente, como mencionas, se aliaron con ellas, porque sin la licencia, sin el respaldo regulatorio, pues difícilmente iba a existir el capital para poder operar y las ventajas que podría tener el respaldo de colaborar con ellas. Pero la disrupción real en seguros no es desplazar al titular, sino modernizarse desde adentro usando tecnología como palanca. Mencionas algunas neoaseguradoras, pero también traen ese vicio porque tienen esa dependencia y cuando les empiecen a meter goles que no tenían planeados, va a pasar el caso que comentaste tú, Jorge, donde dijimos, cerramos la llave y vamos a ver cómo avanzamos, pero de otra manera. Mencionaste incluso, yo era fanático de los super, son los que me convencieron, te diría, con poco esfuerzo de contratar mi seguro de vida y después sacaron muchos productos adicionales. Hoy no sé ni quién administra mi póliza. Y cuando me enteré que era una aseguradora con la que ya también tuve una mala experiencia, tengo muchas ganas de cancelar, pero no lo hice por todo el tiempo que ya llevo también pagando esa póliza. Entonces, pues ya terminé como cubriendo ese costo hundido. Pero muchas de las que están como en este sector abarcando todo el proceso, también tiene esos malos vicios, pero fragmentados, que te permite hoy tener decisión sobre qué sí y qué no. Ejemplo, tu prima te sale en 1,200 pesos, que dices, a lo mejor es accesible, pero de esos 1,200, si quieres consulta, 500 pesos más. Si quieres otra consulta, 500 pesos. O sea, y ya si haces la cuenta a final de año, pues te volvió a salir exactamente al mismo precio. Entonces, aquí algo importante es que también que los que entendieron eso, crecieron. Y los que creyeron que iban a matar a las aseguradoras tradicionales, pues también llevan años en modo de supervivencia o levantando capital para poderse seguirse manteniendo. Oye, Eric, y un poco dentro de este set de preguntas que están surgiendo ahorita con esta plática que está súper interesante, del lado de usuario de un seguro, ¿qué crees que duela más? ¿El precio o el proceso? ¿Qué a la hora de buscar tú como usuario un nuevo seguro? Porque ahí hay una disyuntiva gigantesca, pero creo que alguien con toda la experiencia que tienes, me gustaría muchísimo que nuestra audiencia también tope ese tema. Cuando la marca o la compañía no logra transmitir el valor agregado, lo único que compite es el precio. Y en precio, bájate 10 pesos y me voy contigo, y el otro se baja 15 y me voy contigo. No hay un verdadero factor que me permita tomar una decisión consciente y después estoy pagando las consecuencias. No voy a un sentido de lo barato sale caro. Definitivamente responde a una conducta y necesidad del cliente real donde está buscando, pues sí, tener cobertura accesible realmente, ¿no? Uh-huh. Pero insisto, en el sector en general yo no he visto ningún ejemplo, por más que patrocinen estadios, conciertos y demás, en un momento crítico lo menos que busco es estar en una aseguradora cool, ¿no? Todo lo contrario, sino en alguien que realmente pueda respaldarme y tener esa comprobación ahora de que tomé la mejor decisión, como les decía que pasaba en el sector de lujo. Ya ahora te garantizo que esta fue tu mejor compra y de hecho en momentos críticos del día a día del mexicano promedio, pues también pasa, necesito el dinero, lo primero que cancelo es esa cosa que ni la uso, ni sé si la voy a usar y que me está cobrando un montón. No sé si eso responde a tu pregunta. No, sí, sin tema. Gracias. Y sumando a esta idea también, pues hay otro factor que es el broker, ¿no? Que de pronto es como, pues no sé cómo llamarlo, pero es como este ente que es bueno y al mismo tiempo es juez y parte. No ideal. Sí, es este ente que al final del día, si lo ves desde el lado
de la póliza del seguro, pues se lleva una muy buena parte de ese porcentaje y por eso crece el precio del seguro también, porque si no tuviera la aseguradora que pagarle al broker, pues el seguro tal vez te podría estar saliendo a la mitad del precio. El tema es que pues hay un personaje ahí que se va a llevar una comisión. Y por otro lado, tienes del lado positivo, pues sí es quien te debería de estar apoyando en el seguimiento cuando tienes un siniestro. Y de alguna manera, pues si tienes un buen broker, por eso a toda la audiencia, antes de que compren un seguro, también asegúrense de, bueno, yo al menos esa es mi experiencia, yo no lo compraría directamente con la aseguradora, yo iría a través de un broker y buscaría a alguien de confianza que me sepa, que sepa que va a estar ahí, que me va a cuidar de alguna manera y que me va a dar respuestas claras y que tiene una buena relación con alguna aseguradora, porque además hay muchos brokers que te pueden vender seguros de muchas aseguradoras, pero no significa que tengan buena relación con todas esas aseguradoras. Entonces ellos mismos tienen que saber guiar y decir justo, mira, pues este es un gran seguro, sí es más costoso, pero además yo me llevo muy bien con ellos y me contestan rápidamente y entonces te recomiendo esto, ¿no? Precisamente acabo de asegurar un vehículo y era como, oye, ¿me recomiendas aseguradora 1 o aseguradora 2? Y me decían, no, pues vete con la aseguradora 2. Oye, pero ¿qué tal? ¿No tienes esta otra? Sí te lo puedo asegurar con ellos, pero la verdad es que nunca me contestan. Entonces, si tuviéramos un tema, prefiero irme con estas dos. Y eso es lo que necesitas también conocer de esa persona que te va a estar apoyando en el proceso. Porque si no son claros contigo desde el principio y lo único que quieren es venderte, pues te estás metiendo en un problema, no en este momento, pero el día que tengas ese siniestro, ¿no? Y que la frustración es horrible. Pero bueno, para ya no meternos mucho más, porque hay todavía un poquito más que explorar contigo, Eric, me gustaría platicar ahora hacia salud y tomar también un poco el encaminarlo hacia cómo fuiste construyendo comunidades, ¿no? Porque construiste comunidades en InsurTech y después empezaste a construir comunidades en salud. Entonces, me gustaría entender qué piensas ahora de salud, después de haber estado justo en el tema como híbrido entre salud y seguros, y ahora que estás de lleno en salud, ¿qué diferencias ves entre estas dos industrias y cómo ves el crecimiento que está teniendo salud? Porque recién coincidimos en un evento y en este evento inclusive comparaban salud como el nuevo fintech. Entonces, ¿qué piensas? Mira, experiencia muy personal que me tocó, pues primero, te decía, InsurTech, no existía mucho el término. Seguramente en los primeros 2 años, 3 años que yo estaba colaborando con una app, había otras 3, 4 más. Y hoy se mantienen, creo que 2 ya no, pero al menos ha sobresalido la mayoría en sus propósitos y mucho responde a la adaptación que han tenido en el mercado. Un poquito ceder para poder lograr su propósito. Pero en sector salud es algo un poquito más distinto porque creo que muchas de las carencias que hoy existen también son problemas de hace muchos años que no precisamente la tecnología ha logrado resolver. Porque nuevamente tiene este tipo de incentivos relacionados al momento crítico de atención. Es decir, me pasa algo, pues ya sé que tengo que pagar para poder acceder a cierto tipo de servicios, pero nadie está compensando un incentivo donde estás esperando evitar que le pase y compensarlo por ello. Y no hablo de salud preventiva, porque también es algo que no está adoptado. Creo que tiene mucho que ver el tema cultural para poder generar ese financiamiento, percepción y valor de las startups, que muchas vienen con grandes propósitos, pero la realidad cultural pues no te permite abarcar mucho, y como tu incentivo está relacionado a momentos de vas a cobrar hasta que sucede algo, pues ahí es donde truena todo. Veo un avance muy lento, incluso a nivel regulatorio, casi ahí se va con InsurTech, y no precisamente ha tenido... Este año se presentó la ley de salud digital, que pues nada más la reconoce, pero no te habla de cómo actuar, cuáles son los siguientes pasos y algo similar. Y sé que hay un proyecto muy a largo plazo para irlo atendiendo, porque también es crítico, pero no resuelve realmente ahorita alguna necesidad de acceso en sentido a la población.
Insisto, es lento, es cada vez más complejo de explicar y conforme se le van pegando capas de innovación tecnológica, lo hace todavía mucho más complejo. Creo que ahí el factor que ha impedido que se genere adopción de estas diferentes soluciones en salud es que se construyen con un acceso que todavía no se encuentra. Entonces, estoy vendiendo la casa más hermosa del mundo que si entras tiene ya 3 sótanos y 1000 cosas que le quieres poner, pero por fuera nadie la ha querido comprar, entonces no se entera de qué se va a encontrar al ingresar. Y es exactamente como la tecnología ha tenido esas barreras también para poder tener esa penetración positiva. Sí, veo justo un mercado muy pulverizado, ¿no? Hay muchas iniciativas diversas para atacar diferentes cosas, pero por ejemplo, ahorita me viene a la mente el tema de pues estos, o sea, uno de los puntos más importantes que se ha estado trabajando es el tema de la receta digital, ¿no? Y de pronto pues tienes como estas plataformas que precisamente quieren llevar como este seguimiento del perfil clínico de los pacientes. Pero entonces ya hay muchísimas plataformas que están haciendo eso, ¿no? Y entonces el mercado se va pulverizando porque pues están 2, 3 muy grandes aquí en Ciudad de México, o 10, no sé, y de pronto pues también están los del norte del país y de pronto también, o sea, y cada quien está atacando un mercado, pero pues están a lo mejor atacando cierto tipo de perfil, ¿no? Cierto tipo de clínicas. Pero entonces no hay una interconexión realmente entre la clínica que tiene el perfil del usuario 1 y la clínica del perfil usuario 2 y la farmacia adyacente y el hospital grande. O sea, cada quien tiene pues, su propia historial y no hay una conexión entre estos diferentes entes. Y ese es el problema, que al final el que termina más afectado pues es el usuario, porque el usuario pues no tiene un historial clínico que le pueda dar rápidamente o explicar a un seguro o o a otro hospital, ¿no? O sea, si toda la vida te atendiste en el hospital X y un día llegas al hospital Y, pues ya nadie sabe qué es lo que hiciste, cuál fue tu historial y no te conocen, ¿no? Y eso es un problema. Completamente, y todo tiene que ver también con el cómo conviven. Y precisamente por eso el crecimiento no tuvo mucha comparativa en el sector fintech. La explicación fácil también tiene que ver con el capital, que muchos de los fondos prefieren fondear fintech porque tiene manera de presentar resultados mucho más evidentes que salud, que tiene un proceso mucho más largo. Vaya, hay muchos detonadores alrededor que pueden validar alguna solución. Fintech, por ejemplo, resolvió ese problema que la gente ya sentía todos los días, no tener una cuenta bancaria, no poder disponer de su dinero como ellos quisieran hacerlo, barreras para hacer transferencias, etcétera, pero pues, el dolor siempre fue inmediato y en salud pues son situaciones muy específicas, muy distintas para cada uno de los usuarios y casos muy complejos para poder resolverlo de una manera generalizada, que también es, yo digo que si analizaras todos esos dolores que tiene un usuario en salud, pues te da casi para tener una aplicación de cada cosa, ¿no? Claro. Y no, obviamente no te va a dar la manera de poder integrar todo este tipo de necesidades, sino los procesos que común generarían en un journey de, a lo mejor el proceso de cobranza, de emisión de un siniestro, etcétera, de buscar un médico o de surtir la receta, hasta en la parte como posterior a la atención. Pero mucho también viene de la percepción de qué vendes en un futuro y cómo tienes una percepción de necesidad y cobertura o respaldo inmediato. Hay como varios entes que tienen que estar alineados para poder cubrir estas iniciativas, ¿no? Por un lado, obviamente hay que hacer políticas públicas que nos permitan impulsar. Tiene que haber capital, definitivamente, y tiene que haber, pues, también esta intención de los jugadores más grandes, ¿no? Entonces, si de pronto tienes a este Big Pharma que te está apoyando, tienes las políticas públicas y tienes pues este talento y creación de pues nuevas empresas junto con el capital del VC o de diferentes inversionistas, creo que se pueden desarrollar cosas interesantes. Ahora, encaminado a eso,
y tú como alguien que ha estado construyendo comunidades, ¿cómo ves el relacionamiento que está existiendo entre estos diferentes participantes, ¿no? Es algo que yo al menos en mi experiencia viendo lo que tú has hecho, primero con la asociación HealthTech, y ahora con el Health Hub de la TAM, pues veo que hay participantes, ¿no? Y cuando vas a un evento están personas, justo VCs, están de pronto players de pharma, están por supuesto todos los emprendedores que hay. ¿Cómo ves ese relacionamiento? No sé qué tantos participantes de pronto haya del lado de gobierno. Platícanos un poquito cómo has ido viendo eso, ese crecimiento y ese desarrollo de esos jugadores en el sector. Pues aquí la diferencia es que creo que sí es importante tener este tipo de gremios donde yo creo que el factor principal venía muy de la mano en que tenías que hacer consciente a las diferentes empresas, startups y demás que tenían problemas muy en común, que no se resolvían en un tema, ni siquiera caían en un tema de competencia directa de lo que hacía una con otra. Entonces, pues definitivamente era mucho más fácil romper una puerta entre 30 empresas que yendo una sola a tocarla, ¿no? Y esto, pues la idea es poder acelerar ese tipo de colaboración, entendiendo cuáles son los dolores en conjunto, porque frenaban mucho las iniciativas y pues esa colaboración tenía que percibirse también que pues si no eras parte de, después no ibas a tener capacidad ni siquiera de reclamar por qué no se te consideró dentro de tu sector. Entonces ha cambiado la manera de cómo colaboran, pero a lo mejor no en cómo la startup esperaba. Antes, por ejemplo, no sé, tipo 2020 era una resistencia casi total. Y no solamente con organizaciones que te pudieran apoyar, sino el mismo médico tradicional veía la tecnología como una amenaza a la autoridad clínica, me atrevería a decir, o como burocracia disfrazada de innovación cuando venía directamente de iniciativas internas dentro de hospitales. Y el también que pudiera tener esta apertura o desconocimiento, pues se convertía en información donde pues el médico más, como más abierto a explorar qué está surgiendo en el mercado, pues podía tener una información básica. Hoy en las asociaciones, muy pocas, y fue lo que dio desprendimiento, de hecho, a Health Hub Latam, es que muy pocas consideraban a la comunidad académica o a la comunidad directamente de médicos, donde pues son los que necesitan ser usuarios de la tecnología, donde tienen que darte la retroalimentación de es funcional o no. Y todos los que construyen, pues Carlos lo dice muy bien, Jorge, este tema en los foros ni siquiera están presentes los médicos, ¿no? Donde tienen una necesidad directa de poder entender si están aportando valor o no. Y con ello, pues, hay que darles un espacio. También digo, obviamente es mucho más importante que estén en su función diaria atendiendo a la población y demás, pero creo que son el punto de partida para poder generar esa colaboración de impacto. Debería venir dirigida también por ellos para poder dictar una ruta donde cuáles son las prioridades y no la prioridad sea digitalizar la receta o que me la acepte tal cadena de farmacia o cosas que solamente responden al negocio. Creo que resolviendo eso podemos entender realmente cuál es el flujo de la colaboración y dónde va entrando cada uno de los eslabones que representa la participación de una clínica, un laboratorio, un médico, es el paciente, porque ya generas esta responsabilidad de cada uno, ¿no? Y es un actuar informado sobre un proceso existente. Hoy incluso la innovación pues también inventa procesos que dices, suena muy padre la idea, pero no es una realidad de necesidad en el mercado. Y también es donde quiebran muchas. Y sobre todo cierra la pinza, el escuchar a los doctores creo que es súper necesario porque cierra esta pinza de retroalimentación, ¿no? Porque al final del día quien necesita algo es quien ya padece algo o quien está por padecer y sacando todos ese contexto, creo que se puede ir afinando todavía más qué, cómo y cuándo ofrecer qué cosa, ¿no? Creo que es muy importante y ahora que lo mencionas, digo, suena un poco a pánico escénico si todo este ciclo virtuoso de generación de nuevas
ideas o iniciativas o empresas, no tiene contacto con quien vive día a día y codo a codo con quien sufre, ¿no? Todo este dolor. Creo que ahí es un punto súper importante, Eric. Oye, y sobre este tema ahorita con esto que estás haciendo, ¿cómo has sentido la adopción de esta iniciativa? O sea, ¿sientes que México está puesto para generar esta innovación? ¿O cuál es dónde ves el foco si ves que falta algo? ¿Cómo has visto ese tema? Creo que hay una gran, y te lo digo desde una posición dentro de estas organizaciones que agrupan intereses de diferentes soluciones médicas y demás, o propósitos hacia el paciente. Hace falta trabajo en conciencia de salud, sí en la salud preventiva, pero también en el valor que puedes generar, porque hoy no sabes cómo te aporta valor hasta que tienes el caso presente y va muy como de la mano tipo de seguros. Ok, Te enviaron la cotización hace un año, pero hasta que te atropellaron, pues ya te interesa hacer el pago. claro. Entonces, acá es un poco nuevamente el modelo de incentivo, donde pues hasta que le pasa algo al paciente, despierta todo el flujo de tu hipótesis en una startup de va a agendar conmigo, va a ir al médico, le va a llegar su receta, le va a llegar el medicamento a su casa, le vamos a regresar cashback para que vuelva a agendar con nosotros y una consulta de seguimiento, ¿no? Y de ahí o sea, son journeys muy bonitos, pero nuevamente vienen de realidades que ni siquiera el usuario ha entendido la exploración. La adopción no se ha logrado porque yo al menos no conozco ahora alguna solución que esté generando impacto en los hábitos. Hoy las redes sociales, por ejemplo, tienen ganchos importantísimos, no de valor, pero sí de cómo te enganchan, porque tú decides qué ver, tú eres quien configura todo el algoritmo. Claro. Entonces, si yo detecto que algo te interesa, pues te voy a mandar más de lo mismo y te voy a tener enganchado y se vuelve, eso se repite hasta que se genera un hábito importante del que ya te puedes desapegar. En salud no hay algo que te esté monitoreando. Digo, sí hay monitoreos, pero no hay algo que esté presente en tus primeras horas del día, cuando no tienes una afectación en tema de salud o una necesidad que aclarar con un profesional, pues tampoco está presente y no hablo tampoco de, ay, le mandé un mail y le dije que estamos aquí para cuidarlo y que es lo que más nos importa. La comunicación es parte de la estrategia, pero realmente que resuelva estos gaps entre detonar la acción real de tu negocio en una startup hacia la necesidad diaria de cómo lo vas a ir educando, yo creo que ahí estaría la fórmula, incluso hasta como idea, ¿no? Poder generar estos puntos de acción sin necesidad de que toque mi misma solución core de startup. Oye, Eric, y justo tú que eres un marketero, ¿qué piensas de todo este marketing que hay alrededor de ahora la solución y el valor está en la IA y no realmente en cómo estás atacando el problema, ¿no? O sea, hoy yo veo a muchas personas que hablan más de la tecnología que realmente o al final de todo lo que están diciendo es, pero lleva IA, ¿no? Y lo hacemos con IA. Y entonces, justo alineado a, pues de pronto se nos olvida que el objetivo es resolver una problemática específica para el médico, para el paciente o para alguno de los participantes y todo el valor se está enfocando en la tecnología que estás utilizando. Considero que la IA en salud está aportando valor real hoy en día en lugares muy específicos, en el triaje predictivo, en identificar qué paciente va a deteriorarse antes de que se deteriore, el análisis de imagen médica, la radiología, no sé, las patologías incluso, donde el modelo detecta anomalías como precisión que complementa, sí, finalmente la decisión del especialista en la gestión de riesgo actuarial, etcétera. Pero fuera de esos casos, lo que veo en el mercado sí es preocupante porque la prueba que yo aplico siempre es, ¿el modelo de IA está integrado en la decisión clínica o solamente en el pitch deck de la startup? ¿No? Si aparece en la presentación inversionistas, pero el médico en su consultorio no la usa para tomar decisiones, es marketing.
Si el algoritmo existe, pero no hay evidencia publicada de su efectividad, también es marketing. Y si la startup dice, usamos IA, pero la práctica en un formulario con reglas, no sé, condicionales, es pues otra vez marketing, pero con otro nombre. El problema no es la deshonestidad en eso. El problema es que cuando demasiados actores usan la IA como narrativa sin sustancia, el mercado se vuelve inmune. Los médicos, los hospitales, quien quieras poner como usuario, al escuchar inteligencia artificial, automáticamente va a activar un filtro de escepticismo que no le va a beneficiar absolutamente a nadie y eso le hace daño a los que sí están haciendo un trabajo real. Estamos también en un momento donde el criterio es el activo más escaso del ecosistema. Cualquiera puede decir que usa IA simplemente por implementarlo en un proceso muy pequeñito, pero muy pocos pueden demostrar que la IA mejoró una salida de valor clínico con evidencia incluso hasta reproducible. La próxima ola de HealthTech creo que no va a ganar por tener tecnología más sofisticada, sino por tener criterio de saber cuándo la tecnología sirve y cuándo estorba. Es importante porque esa distinción, saber cuándo no usaría y saber la ventaja competitiva, creo que es algo que nadie está construyendo. Y justamente en la plática que tuvimos en persona, Jorge, pues te decía, muchos cuando me piden opinión sobre lo que están desarrollando y demás, pues vienen temas de respaldo médico, científicos detrás, inteligencia artificial, etcétera. Pero si lo empezamos a quitar, pues te quedas con una cosa muy básica que realmente no tiene un valor en el mercado y que ya sabes qué va a pasar cuando la IA se convierta en estos capítulos de Black Mirror, ¿no? Y todo el mundo le tenga miedo y nadie la quiere usar y te va a afectar directamente porque son percepciones y valores asociados que no van a ver pues realmente si tú tenías la culpa o no, simplemente lo usaste, no lo usaste. Y creo que ejemplos de hecho de eso, pues es como cuando hubo hype de protección de datos y también los casos de vulnerabilidad de datos, pues rompieron mucho la confianza. Y en temas de salud es crítico porque creo que solamente y a nivel generacional del millennial para hacia las nuevas generaciones somos menos tolerantes a las cosas. Un error normalmente te cuesta la lealtad de tu cliente, de tu usuario y difícilmente va a volver cuando es un tema de salud. Entonces es importante poder actuar también con responsabilidad para eso. Y Eric, ahí eh, me llegaron a la cabeza muchos pensamientos de cosas que he estado tanto ejecutando como leyendo. Una de esas cosas es este tema del AI First, que si bien la óptica con la que estás mencionando, el cómo se estaría aplicando de la mejor forma la IA a estos temas de salud, concuerdo muchísimo contigo y creo que es un tema de escalación, ¿no? Donde la capa tecnológica AI termina siendo una herramienta, sí y solo sí funcionan el proceso y entiende en qué momento decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, esto sale de mi contexto, humano, ayúdame, porque ahí es donde el detalle fino hace sentido, ¿no? Y si lo vemos acá con esto que acabas de mencionar de, oye, son muchas capas, me lo venden hermoso y tecnología por aquí, por allá, un modelo de IA, 30,000 soluciones, que si quitas todas esas capas termina siendo algo sencillo, pero que muchas veces ya está en el mercado, ¿no? Solamente que terminas viendo que está solucionándolo simplemente agregando y agregando capas, que al final mi pregunta del lado de innovación y de producto es, ¿realmente necesitamos tantas capas o nos estamos complejizando la manera en cómo estamos resolviendo el tema de health, ¿no? Creo que eso es súper, súper relevante y yo lo veo solamente, no solamente en health, creo que esta nueva ola de tecnología y de desarrollo en cuanto a productos, que es AI First, creo que el core de eso es cómo hago que la tech me ayude para escalar a un humano lo más rápido posible, ¿no? Y juntando y uniendo los puntos con lo que mencionas, creo que para allá va y de nuevo, quien pueda orquestar toda esta necesidad para entregarle al público un buen producto de health que le resuelva y que se sienta tan sólido y robusto cuando tenga la necesidad de usarlo, creo que es parte del win más grande en este sector, ¿no? Que si bien está mega competido por los grandes,
Si no te apalancas va a ser una cosa complejísima, pero excelente. Y Eric, creo que, no sé, esta plática podríamos continuar 1000 horas más porque está súper enriquecedora. Pero para ir cerrando un poquito, normalmente a nuestros invitados les hacemos una pregunta que es la siguiente. Nos encantaría hacértela también a ti. ¿Cuál es tu momento irreversible, Eric, en toda esta historia? Esa pregunta me hubiera gustado tener una semana de preparación, pero pues así directamente en frío. No podría decir un momento en específico, solamente agradecido con cada una de las oportunidades en donde he tenido la experiencia de poder llevarme todo el conocimiento necesario. Hablamos mucho de estas industrias previas a salud, donde finalmente me aportaron. Yo me llevo el aprendizaje de grandes líderes que tuve, donde incluso en muchos de ellos empecé, no diría como becario, pero sí sin una condición de sueldo, y decía, pero tengo a tantos talentos al lado mío, gente que me inspira y que quiero ser como ellos en momentos atractivos de cualquier destino profesional, que era la mejor paga para mí. No podría dar vuelta atrás absolutamente nada. Todo ha venido formando. Hoy me veo más construyendo y apoyando a quien realmente se atreve a levantar la mano para pedir ayuda. Increíble, Eric. No. Perfecto, Eric. Pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Nos encantó tenerte aquí. Una conversación súper rica y bueno, pues estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.